Al pasar junto al jardinero, el millonario quedó paralizado al ver su colgante. El mismo que su hijo llevaba cuando desapareció hace 10 años atrás. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Era una mañana fresca de otoño cuando el millonario Alexander Grant caminaba por los senderos de su vasta propiedad. Los árboles dorados y rojizos se mecían suavemente con la brisa, y el aire olía a tierra húmeda y hojas caídas. Alexander, un hombre de unos 50 años, de cabello entrecano y mirada penetrante, solía pasear por los jardines cada mañana para despejar su mente. Pero ese día, algo iba a cambiar su vida para siempre. Mientras caminaba, notó a un hombre arrodillado junto a los rosales, podando con cuidado las ramas secas. Era el nuevo jardinero, contratado apenas una semana atrás. Alexander no le había prestado mucha atención hasta ese momento. Pero algo llamó su atención, un destello plateado que colgaba del cuello del hombre. Un colgante. Alexander se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en aquel objeto, y de repente, el mundo pareció girar más despacio. El colgante era una pequeña medalla de plata con una inscripción grabada: para mi hijo, con amor eterno. Era idéntico al que su hijo, Ethan, llevaba el día que desapareció 5 años atrás. El corazón de Alexander comenzó a latir con fuerza. Sentía que el aire se volvía más pesado, y una oleada de emociones lo invadía: incredulidad, esperanza, miedo. ¿Era posible? ¿Podía ser solo una coincidencia? No, no podía ser. Aquel colgante era único, lo había mandado hacer especialmente para Ethan cuando cumplió 10 años. No había otro igual en el mundo. El jardinero, al notar la mirada fija de Alexander, se levantó y se quitó el sombrero, saludando con respeto. «Buenos días, señor Grant», dijo con una voz suave y calmada. Alexander no podía articular palabra. Sus ojos no se apartaban del colgante. Finalmente, logró balbucear: «¿Ese colgante, de dónde lo sacaste?». El jardinero, un hombre de unos 35 años, de rostro curtido por el sol y manos callosas, miró hacia abajo, tocando la medalla con sus dedos. «Oh, esto», comenzó a decir, pero se detuvo, como si no estuviera seguro de cómo continuar. «Es algo que he tenido desde hace mucho tiempo». Alexander sintió un nudo en la garganta. «¿Desde cuándo? ¿Cómo lo conseguiste?». El jardinero pareció incomodarse. «Señor Grant, es una historia larga y un poco complicada». Alexander no estaba dispuesto a esperar. «Dímelo. Ahora». Su voz era firme, casi desesperada. El jardinero suspiró y asintió. «Hace unos 5 años, yo estaba pasando por un momento difícil. Vivía en las calles, sin un centavo. Un día, cerca del puerto, encontré a un niño. Parecía perdido, asustado. Me pidió ayuda, pero yo no pude hacer mucho por él. Solo le di un poco de pan y agua. Antes de irse, me dio este colgante. Dijo que ya no lo necesitaba». Alexander sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Un niño? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? El jardinero frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar. No me dijo su nombre. Pero era un niño delgado, de cabello castaño y ojos verdes. Llevaba una mochila azul. Era Ethan. No había duda. Alexander sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué pasó con él? ¿A dónde fue? El jardinero bajó la mirada, claramente incómodo. «No lo sé, señor Grant. Después de eso, nunca lo volví a ver. Lo siento». Alexander no podía aceptar eso. No después de 5 años de búsqueda, de noches en vela, de preguntas sin respuesta. «Tienes que recordar algo más. Cualquier cosa». El jardinero pareció vacilar, como si estuviera luchando con algo en su interior. Finalmente, murmuró: «Había un hombre que lo seguía. Parecía peligroso. Creo que el niño estaba tratando de escapar de él». Alexander sintió una oleada de rabia y desesperación. «¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no lo ayudaste?». El jardinero levantó las manos, como pidiendo disculpas. «Señor, yo era un vagabundo. No tenía forma de ayudarlo. Lo siento, de verdad». Alexander no podía creer lo que estaba escuchando. Su hijo, su querido Ethan, había estado tan cerca de ser rescatado, y este hombre no había hecho nada. Pero ahora no era momento para culpas. Necesitaba respuestas. ¿Dónde fue esto? ¿En qué parte del puerto? El jardinero señaló hacia el este. Cerca de los muelles viejos.
Allí es donde solía dormir en aquel entonces. Alexander asintió, su mente ya trazando un plan. «Vas a llevarme allí. Ahora mismo». El jardinero pareció sorprendido, pero no se atrevió a negarse. «Sí, señor Grant. Como usted diga». El viaje al puerto fue tenso y silencioso. Alexander no podía dejar de mirar el colgante que colgaba del cuello del jardinero. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de esperanza y dolor. ¿Estaría Ethan todavía allí? ¿O era demasiado tarde? Cuando llegaron a los muelles viejos, el jardinero guió a Alexander por un laberinto de callejones oscuros y edificios abandonados. Finalmente, se detuvieron frente a un viejo almacén en ruinas. «Aquí fue donde lo vi por última vez», dijo el jardinero en voz baja. Alexander miró el edificio, sintiendo una oleada de determinación. «Vamos». Dentro del almacén, el aire era frío y pesado. La luz del día apenas se filtraba por las ventanas rotas. Alexander y el jardinero comenzaron a buscar, revisando cada rincón, cada habitación. Pero no había señales de Ethan. Justo cuando Alexander estaba a punto de perder la esperanza, el jardinero lo llamó desde una esquina. «Señor Grant, mire esto». Alexander se acercó rápidamente. En el suelo, entre los escombros, había una mochila azul, cubierta de polvo pero intacta. Alexander la reconoció de inmediato. Era la mochila de Ethan. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había un cuaderno de dibujo, unos cuantos juguetes pequeños y una foto. La foto era de Alexander y Ethan, tomada en el jardín de su casa, el día antes de que Ethan desapareciera. Alexander sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «Ethan», susurró. El jardinero lo observó en silencio, con una expresión difícil de leer. Finalmente, dijo: «Señor Grant, hay algo que debo decirle». Alexander lo miró, esperando. El jardinero respiró hondo. «¿El niño? Ethan no escapó de ese hombre. Lo encontré unos días después, escondido en un viejo barco abandonado. Estaba herido, asustado. Lo cuidé lo mejor que pude, pero no sobrevivió». Alexander sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Qué?». El jardinero bajó la mirada. «Lo siento, señor Grant. Hice lo que pude por él. Antes de morir, me dio el colgante y me pidió que se lo devolviera a su padre algún día. Por eso vine a trabajar para usted. Quería devolverle esto». Alexander no podía creer lo que estaba escuchando. Su hijo estaba muerto. Después de todos estos años de esperanza, de búsqueda, la verdad era más dolorosa de lo que jamás había imaginado. Cayó de rodillas, abrazando la mochila de Ethan como si fuera el niño mismo. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. El jardinero se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo siento, señor Grant. De verdad lo siento». Alexander no podía hablar. Solo podía llorar, abrazando el último vestigio de su hijo perdido. A partir de ese día, Alexander cambió. El hombre frío y distante que había sido durante años se transformó. Comenzó a usar el colgante de Ethan, llevándolo siempre cerca de su corazón. Y aunque el dolor nunca desapareció por completo, encontró una manera de seguir adelante, honrando la memoria de su hijo. El jardinero, por su parte, se convirtió en una figura constante en la vida de Alexander. Aunque nunca pudieron hablar de lo sucedido sin sentir un nudo en la garganta, había un entendimiento tácito entre ellos. Ambos habían sido tocados por la tragedia, pero también por un destello de humanidad en medio de la oscuridad. Y así, en el jardín donde todo había comenzado, Alexander encontró una manera de sanar, recordando a su hijo no con tristeza, sino con amor eterno. Y hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Millonario desesperado pegaba fotos de su hija desaparecida. Un niño de la calle llega y dice: «Señor, vi a esa niña esta mañana, lo que revela lo deja en shock». Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. La ciudad de Nueva York era un lugar de contrastes. Rascacielos que tocaban el cielo, luces brillantes que nunca se apagaban y un ritmo frenético que nunca cesaba. Pero en medio de ese bullicio, había historias que pasaban desapercibidas, dramas humanos que se desarrollaban en las sombras. Una de esas historias comenzó una fría mañana de invierno, cuando el aire cortaba como cuchillas y el suelo estaba cubierto por una fina capa de nieve. Alexander Grant, un hombre de unos 45 años,
caminaba por las calles con paso firme pero desesperado. Vestía un costoso abrigo de lana negra, guantes de cuero y zapatos italianos que crujían sobre la nieve. Su rostro, normalmente sereno y confiado, estaba ahora marcado por la angustia. Hacía 3 días que su hija, Emily, de apenas 8 años, había desaparecido. La niña había sido secuestrada frente a su escuela en plena luz del día, y desde entonces, no había rastro de ella. Alexander era un hombre poderoso, un magnate de los negocios que había construido un imperio desde cero. Pero en ese momento, todo su dinero, sus contactos y su influencia parecían inútiles. Había contratado a los mejores detectives privados, ofrecido una recompensa millonaria y movilizado a la policía, pero nada había funcionado. Emily había desaparecido sin dejar rastro, y Alexander sentía que se estaba volviendo loco. Esa mañana, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Con una pila de carteles en la mano, recorría las calles de la ciudad, pegando fotos de Emily en cada poste de luz, pared y esquina que encontraba. Los carteles decían, Emily Grant, 8 años, desaparecida el 15 de enero. Recompensa de $1,000,000 por información que lleve a su paradero. Cada vez que pegaba un cartel, sus manos temblaban y sus ojos se llenaban de lágrimas. No podía permitirse perder la esperanza. Emily era todo para él. Mientras pegaba un cartel en un callejón oscuro cerca del centro de la ciudad, un niño de la calle se acercó a él. El niño de unos 14 años. Estaba descalzo a pesar del frío, con ropas rotas y sucias. Su rostro estaba cubierto de hollín, pero sus ojos brillaban con una inteligencia y astucia que solo la vida en las calles podía dar. Señor, dijo el niño con voz tímida pero firme, vi a esa niña esta mañana. Alexander se congeló. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y por un momento, creyó que iba a desmayarse. Se agachó para estar a la altura del niño y lo tomó suavemente por los hombros. ¿Dónde la viste? ¿Está bien? Por favor, dime todo lo que sepas, dijo Alexander, su voz temblorosa pero llena de urgencia. El niño, llamado Tommy, asintió y comenzó a hablar. Esta mañana, estaba buscando comida en el contenedor detrás del viejo almacén en la calle 42. Vi a un hombre llevando a una niña que se parecía a la de la foto. Ella estaba asustada, pero no lloraba. El hombre la metió en una furgoneta negra y se fue rápido. Alexander sintió una mezcla de alivio y terror. Al menos sabía que Emily estaba viva, pero ¿quién la tenía y por qué? Sin perder tiempo, sacó su teléfono y llamó a su equipo de seguridad. Les dio la ubicación y les pidió que rastrearan todas las furgonetas negras en la zona. Tommy, ¿puedes llevarme al lugar donde viste eso?, preguntó Alexander. El niño asintió y, juntos, corrieron hacia el viejo almacén. Mientras caminaban, Alexander no podía evitar preguntarse cómo un niño de la calle había sido capaz de notar algo que tantos adultos habían pasado por alto. Tommy le explicó que, en las calles, aprendí a saber todo, a estar alerta. Nadie nos ve, pero nosotros vemos todo, dijo con una sonrisa triste. Cuando llegaron al almacén, Alexander y Tommy encontraron un rastro de huellas en la nieve que llevaban a un callejón cercano. Siguiendo las huellas, llegaron a un edificio abandonado. Alexander llamó a la policía y a su equipo de seguridad, pero no podía esperar. Con el corazón en la garganta, entró al edificio, seguido de cerca por Tommy. Dentro, el edificio estaba oscuro y silencioso. Alexander escuchó un leve sollozo proveniente del segundo piso. Subió las escaleras corriendo, y allí, en una habitación vacía, encontró a Emily. Estaba atada a una silla, pero parecía estar ilesa. Al ver a su padre, la niña rompió a llorar. «Papá», gritó Emily, corriendo hacia él. Alexander la abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo que una parte de su alma volvía a estar completa. Pero no había tiempo para celebraciones. Sabía que el secuestrador podía estar cerca. Rápidamente, llevó a Emily y a Tommy fuera del edificio, justo cuando la policía llegaba al lugar. Mientras la policía registraba el edificio, Alexander se arrodilló frente a Tommy. «Gracias», dijo con lágrimas en los ojos. «Gracias por salvar a mi hija». Tommy sonrió tímidamente. «Solo quería ayudar, señor». Alexander no lo dudó ni un segundo. «Tommy, a partir de hoy, tú también eres parte de mi familia. Te daré un hogar, una educación y todo lo que necesites. Nunca más tendrás que vivir en las calles». Tommy no podía creer lo que escuchaba. Por primera vez en su vida, sintió que alguien se preocupaba por él. Alexander cumplió su palabra.
Tommy se mudó a la mansión de los Grant, donde fue tratado como un hijo más. Emily y él se convirtieron en inseparables, como hermanos. El secuestrador fue capturado días después, y resultó ser un ex empleado descontento de una de las empresas de Alexander. Había planeado el secuestro como venganza, pero no contaba con la astucia de un niño de la calle. Años después, Tommy se graduó de la universidad con honores y se convirtió en un exitoso empresario, trabajando junto a Alexander. Emily, por su parte, siguió sus sueños de ser artista, siempre agradecida por la segunda oportunidad que la vida les había dado a ambos. La historia de Alexander, el millonario desesperado, y Tommy, el niño de la calle, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Recordaba a todos que, incluso en los momentos más oscuros, un acto de bondad podía cambiar vidas para siempre. La historia de Alexander Grant, el millonario desesperado, y Tommy, el niño de la calle, es mucho más que un relato de rescate y redención. Es una poderosa lección de vida que nos enseña sobre la importancia de la humildad, la empatía, la gratitud y el poder de las pequeñas acciones para cambiar el curso de nuestras vidas y las de los demás. A través de esta historia, podemos extraer varias enseñanzas profundas que pueden aplicarse a nuestra vida diaria. Alexander Grant era un hombre adinerado, con un imperio financiero que muchos envidiarían. Sin embargo, cuando su hija desapareció, su fortuna no pudo devolverle la paz ni garantizar su seguridad. Fue la ayuda de un niño de la calle, alguien que no tenía nada material que ofrecer, lo que le devolvió lo más valioso, a su hija. Esta historia nos recuerda que el dinero no lo es todo. La verdadera riqueza está en las relaciones humanas, en la capacidad de conectar con los demás y en la ayuda desinteresada que podemos brindar o recibir. Tommy, el niño de la calle, era invisible para la mayoría de las personas. Sin embargo, su astucia y su capacidad de observación, desarrolladas en las duras condiciones de la vida en las calles, fueron cruciales para salvar a Emily. Esta historia nos enseña que no debemos juzgar a las personas por su apariencia o su situación social. Todos tienen algo valioso que aportar, y a menudo, aquellos que parecen más insignificantes pueden ser los héroes que cambian nuestras vidas. La historia de Alexander y Tommy nos deja una lección final: las pequeñas acciones pueden tener un impacto enorme. Tommy, con su observación, cambió el curso de la vida de una familia. Alexander, con su gratitud y generosidad, transformó la vida de un niño. Esta historia nos inspira a ser conscientes de nuestras acciones, a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y a valorar las conexiones humanas por encima de las posesiones materiales. En un mundo donde a menudo nos enfocamos en el éxito material y la competencia, esta historia nos recuerda que lo más valioso que podemos ofrecer es nuestra humanidad. Al final, son los actos de bondad, amor y empatía los que dejan una huella imborrable en el mundo y en el corazón de quienes nos rodean. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que esta historia de Alexander, Tommy y Emily les haya tocado el corazón tanto como a mí. Es increíble cómo una situación tan oscura puede transformarse en algo lleno de esperanza y enseñanzas valiosas. ¿No creen? Recuerden, la vida está llena de momentos difíciles, pero también de oportunidades para hacer luz en la vida de los demás. Ya sea con un pequeño gesto de bondad, una palabra de aliento o simplemente estando ahí para alguien que lo necesita, todos podemos marcar la diferencia. Si esta historia les inspiró, no olviden darle me gusta, compartir el vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirse al canal para más historias como esta. Les prometo que hay muchas más por venir. Y antes de irnos, quiero dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida en el que alguien apareció como un ángel inesperado y cambió todo? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer sus historias. Muchas gracias por acompañarme hoy. Recuerden que, sin importar lo difícil que parezca el camino, siempre hay esperanza y siempre hay alguien que puede iluminarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.